Globalización contra neomercantilismo. El nuevo orden económico, aranceles, el dólar y la guerra por las materias primas. Hola a todos, bienvenidos a Ver un Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de economía con un conocido por todos vosotros, con el profesor Miguel Anso Bastos. Muy buenas noches, don Francisco. Hola Miguel, ¿qué tal? Acabo de saludarlo de nuevo. Volvemos a hablar de economía. Hace tiempo hicimos un programa sobre guerra económica, guerra arancelaria, y parece que este siglo XXI, especialmente el año 2026, es un año con mucho tema de guerra económica e influencia de las guerras en la economía, ¿no? Sí, a ver, es que son dos cosas distintas. La guerra económica son las sanciones, por ejemplo, pues es el arancel, es la cuota, es el bloqueo, pero no es guerra, pero no es una guerra. Que pasa que ese tipo de guerras también castigan mucho el que las inicia, porque el comercio son dos partes. Si yo le compro a un país, cualquiera, X, es porque entiendo, en el momento de comprarles es la mejor oferta que tengo, es el que vende el producto más barato, el que me vende el producto de mejor calidad, que me sirve mejor el producto, lo que sea. Si yo lo había escogido antes por alguna razón, ahora renunciar a comerciar con él es tener que asumir necesariamente una alternativa peor. O sea, estoy poniendo un coste a mí mismo. Entonces es una especie de señal diciendo que estoy dispuesto a guerrear, no quiero una guerra física, pero estoy dispuesto a asumir sacrificios por castigarte a ti en algo. Porque la otra parte obviamente también sufre. Porque si me vende a mí es porque yo era el mejor de los compradores que tenía, entre los que podía tener acceso. Entonces, pero claro, es una guerra que normalmente pierden los dos. Entonces, es una guerra que se inicia, bueno, que se inicia con las sanciones, bueno, siempre se inició, ¿no? Con las sanciones a la guerra, a Rusia por la guerra, hay antecedentes de sanciones a Irán, en su momento a Sudáfrica, a otros países siempre hubo sanciones de este tipo. Claro, también sufre el comprador, no acostumbra a ser buen negocio. Los liberales viejos decían que incluso había que comerciar con el enemigo en plena guerra, por pura lógica comercial, ¿no? Pero se establece un sistema neomercantilista, Trump empieza a hablar de aranceles, empieza a hablar de un montón de cosas, de América Grande primero, pero a día de hoy eso ya no puede ser. O sea, en otro tiempo pudiera ser cuando el comercio era más escaso, los medios de comunicación pues eran más lentos, la capacidad de carga del transporte, por ejemplo, era muy inferior. Pensemos, por ejemplo, en los containers, ¿no? Es una maravilla de tecnología, la idea del box, del container, perfectamente estandarizado, que se monta en el barco, inmediatamente ya se monta en el camión, se distribuye, que permite transportar apilado grandes cantidades de mercancías. Eso antes no lo había. El desplazamiento de mercancías era relativamente pequeño, no son las cantidades de hoy. Además que el comercio a día de hoy, toda la producción está absolutamente interrelacionada. Un coche americano, pues a lo mejor el diseño o el montaje es en América, pero la mayor parte de las piezas vienen del mundo. Cualquier pieza de un coche americano moderno o americano europeo moderno cruza la frontera 6 o 7 veces. ¿Y que le pone un arancel a cada una de ellas? Hacer eso es arruinar a la propia industria del automóvil americano. Aparte que no pueden incluso renunciar a determinados bienes. Pensemos, por ejemplo, en los chips, ahora que se discute esto de Nvidia, ¿no? Sin chips, la industria de la IA y muchas industrias tecnológicas se caen. Si faltan los chips, la industria del automóvil se cae. Es decir, y los chips se producen en relativamente pocos países. Sí. No podemos decir, qué bien, sancionamos al país, no le compramos. No podemos permitirnos no comprar determinados bienes. Y eso pasa con muchos países que antes, digamos, estaban fuera del comercio mundial o fuera que no afectaban en gran medida al comercio mundial, como los países árabes o Irán. A día de hoy pues, están haciendo un daño terrible a la economía mundial. No solo se circunscribe el daño al territorio de guerra, sino a todas partes. Aparte, es imposible a día de hoy frenar estas cosas. El propio Trump tuvo que dar marcha atrás en muchos aranceles porque se quedaba sin productos básicos y estaba castigando a su propia industria. Yo lo vi esos aranceles como una medida de presión geopolítica para presionar a algunos países, para intentar negociar y llegar a acuerdos, no solo económicos, sino políticos también, de alianzas o de otros tipos, pero no tienen ningún tipo de lógica económica. Y eso es bien sabido hace tiempo. Además que no se puede evitar. Y Rusia lo bloquea.
vamos a Rusia, no sé cuánto, le sancionan. Bueno, por Rusia, las empresas europeas le venden a cualquier país, a cualquier república de Centroasia, Kazajistán o Uzbekistán o Turkmenistán, y ellos ya le venden a los rusos. Se venden un intercambio. El petróleo pues se lo venden a los indios y los indios no lo venden a nosotros. ¿Qué pasa? Hay un intermediario más, pero no quedamos en el bien. Simplemente se encarece el comercio. Gran negocio se hace por las dos partes. Sí, es que está tan entrelazada toda la economía. El tema... Interrelacionado. Claro, el problema que a lo mejor... Nosotros ahora por ahí, están hechos a nivel mundial. Miguel, el problema que puede plantearse, ¿no?, en este tema es la posibilidad de que Estados Unidos quiera reducir su cadena de suministros, acercar su industria para no depender de China, aunque sabe que no lo puede desconectar rápido, que vaya intentando crear una red paralela. Por eso este nuevo mercantilismo, ¿no? Es decir, un poco acercar a zonas de influencia. Sí, eso supongo que lo intenta, porque es su propia industria. Dice, vamos a hacer un automóvil americano grande otra vez. Sí, pero es que una parte de las piezas no eres capaz de producirlas en Estados Unidos. Por eso le hablaba antes del chip. Cuando hubo estos cierres comerciales por la pandemia o por el cierre de aquel atasco que hubo en el Mar Rojo, pues las empresas europeas del automóvil, entre ellas las españolas, quedaron paradas semanas enteras porque no tenían chips. Porque son tantas las piezas que tienen, tantos componentes que tienen, como les falta alguno de ellos, se para la fabricación entera. Y muchos de ellos no tienen un sustituto fácil. ¿No? Hacemos chips. ¿No? Hacer chips, por ejemplo, no es tan fácil. Quien dice hacer chips dice hacer otras cosas. Pero el chip, por ejemplo, que es una cosita pequeñita, así que parece que no tiene un tipo de gracia, es muy difícil de hacer, de buena calidad. Y solo lo hacen en muy pocos sitios en el mundo. Entonces, no es estar globalizado. Depende de muchas cosas. Depende de metales, de tierras raras para unas cosas, determinados metales como el litio para otras. O sea, depende de muchas cosas que tú no tienes. No puedes decir, jaja, mercantilista. ¿No? La autarquía. Ya Franco no pudo cuando entró la autarquía. Entonces, te faltaban muchas cosas. Ningún país es autárquico a día de hoy. No, claro, por eso puede ser que Estados Unidos quiera ampliar los países que están bajo su paraguas. Es decir, esa doctrina Monroe 2.0, coger en América. Usted que sabe más que yo de esto, yo lo veo como una estrategia de repliegue. Sí, se repliega, repliega el continente occidental. Yo el mundo yo no lo puedo controlar. No tengo esa capacidad. Ya no es como en la Segunda Guerra Mundial, que los Estados Unidos eran la mitad del PIB del mundo. Ahora, aún siendo un porcentaje importante, obviamente, nadie dice que sea un actor desdeñable ni nada importante, pero no tiene esa capacidad. Es decir, mire, yo el mundo ya no tengo capacidad ni económica ni militar de proyectar la fuerza a todo el mundo. Voy a centrarme en lo que domino yo. Mi territorio es este, lo que llaman ellos el hemisferio occidental, que es América y esto. Y preparas una estrategia de repliegue, es decir, el resto del mundo que se las apañe, ¿no? Yo veía esa lógica, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Y bueno, pues esto a Estados Unidos ni le va ni le viene. Es una guerra de ucranianos con rusos y que afecta a los europeos, pero a mí que me importa esa guerra, ¿no? Que sí, allá ellos que se entienden. Yo me centro en mi territorio. Entonces había como una desvinculación del resto del mundo. Pero a mí esta última guerra, por ejemplo, me sorprendió muchísimo. No entiendo yo esta lógica. Bueno, la lógica, hay que ver relaciones de Israel también, eso que irá por ahí. Sí, bueno. Y también yo creo que en el fondo, desde mi punto de vista, aislar a China, quitarle un socio. Pero lo que estoy diciendo. Claro, no, la lógica de ellos, no la lógica. No, aíslo a China como si teniendo el petróleo de Irán, aislaras a China. China, si tiene dinero, le aparece petróleo de todas partes del mundo. Hasta los americanos se lo venden. No es que es como aislar y bloquear a China para que no tenga petróleo. Pero China, los petróleos se los venden los rusos. Pero si no se venden los rusos, se los venden los indios con intermediación. Si no, se los vende cualquiera. Si pones oro o dinero encima de la mesa, el petróleo aparece allí. ¿Qué es eso de que voy a bloquear a China? Voy a debilitar a China. La pagará un poco más caro, pero no le va a faltar suministro. No, tendría otro, sí. Si tiene dinero, no le falta suministro. Yo recuerdo los bloqueos que le hacían a Sudáfrica cuando yo era pequeño, con razón, obviamente, por el apartheid, pero como Sudáfrica pagaba en oro contante y sonante, nunca le faltó de nada. Estaba bloqueadísima, no iba a los Juegos Olímpicos, no iba a ninguna cosa, pero a eso no iba, pero nunca le faltaba de nada, porque pagaba en oro, pagando en oro, no sé cómo pasaba, que allí había de todo. No faltaba nunca nada. Pues esto es lo mismo, si China tiene oro y tiene capacidad económica, se lo venden todos, no hay problema ninguno, si no es de una forma es de otra. Es que claro, esa idea absurda que valía para otros tiempos, ¿no? Bueno, la Primera Guerra Mundial, cuando había bloqueos y así. Pues a día de hoy eso no es posible.
Aparte, ¿qué haces con el petróleo de China? ¿A quién se lo vendes? Los productores dirán, oye, es mi cliente, ¿cómo no se lo voy a vender? Si no se lo venden los iraníes, se lo venden los países del Golfo, que es de donde venden el petróleo. Como no se Claro, hace. que sea más caro, a lo mejor lo que busquen. Tienes que pagar un intermediario. Sí, sí. Rusia, por ejemplo, el petróleo lo está vendiendo igual. O con la flota fantasma esta que tiene. Sí, y a descuento. O con descuento, y después te lo vende a ti, te lo vendes, por ejemplo, no estoy seguro, se lo vendes a la India con descuento, y después la India te lo vende a ti. Sí, sí, no, es básicamente lo que estuvieron Con haciendo un durante sello mucho de tiempo. diseño y ya está, se acabó el problema. A día de hoy está tan interrelacionado y sobre todo la capacidad de logística es tan grande, si no se rompe, que es muy difícil bloquear nada. O sea, aquella idea de las flotas así, que se bloqueaban un proceso. Hoy es tanta cantidad y tantas formas de darle la vuelta por un sitio y por otro, que al final no pasa nada. Mire que después hasta... Salvo los estrechos, que a eso es fácil. Sí, eso es fácil, sí. Pero aún así, cuidado, que pueden burlarse, ¿eh? Mira, ¿se acuerda de la guerra de Ucrania, que no hace tanto tiempo? Se puso petróleo por las nubes. Hasta hace poco estaba bastante más barato que antes de la guerra. Sí, había bajado bastante. Sí, Porque llegó a empezó a 50 traerse de otros sitios, había mil formas de traerlo, empezó a sacarse petróleo de otros países, empezó a usarse el fracking, hay muchas formas de eso. Lo traes de Nigeria, como traemos nosotros el gas, o lo traes de otros sitios, ¿no? Hay muchas formas de burlar todas estas cosas. Claro, al final el petróleo, claro, como hay tanta oferta, claro, al final se puede conseguir. Al final lo vendes a uno, entonces esa idea, no, así chino la debilito. ¿Y cómo vas a debilitarla? No, yo creo que lo tiene en su mente, o sea, no sé si lo tiene bien pensado o es solo un calentamiento. No sé. Claro, esto es un tema muy complejo porque al final en las guerras, en todas, te haces daño a ti mismo luchando. Y en una guerra económica te vas a hacer daño a ti mismo luchando también. Siempre. Sí. Porque ya dije antes que los liberales viejos decían, vamos a ver, yo estoy en guerra con tal país, no lo voy a comprar, obviamente. Entonces tengo que comprar el mismo producto a otro país, ¿no? ¿Cómo lo va a vender más caro? Si yo lo compro, por ejemplo, a los rusos, si yo le compro a los rusos, si escogí a los rusos porque es más barato, lo que sea, o es más conveniente, ¿vale? Sanciono a los rusos, pero yo sigo necesitando gas. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que traer el gas licuado de Estados Unidos, o traer el gas licuado de Qatar, o traer el gas licuado de Nigeria, ¿no? Más caro. Por tanto, también, al pagar yo más caro, también debilito mi esfuerzo bélico. Sí. ¿No? Sí. Pero es verdad que al menos no armas al otro. No armo al otro, pero tengo yo menos recursos para la guerra. Entonces, ¿qué negocio hacen? Pues los liberales viejos decían, mira, deja tontería. Primero, aunque sea enemigo suyo, compre. Cuidado que Europa le sigue comprando de Rusia. Sí. Uranio y el petróleo y el gas todavía quedan algunos países. Pasando por Ucrania. Sí. Y creo que hasta Rusia le sigue pagando el peaje. Mira qué curioso es. Bueno, no, lo de Hungría ya lo cortaron, ya no llega a nada, lo hace poco. Pues hasta hace muy poco. Hasta hace poco, ¿no? Dos meses. Porque lo que hace ver es precisamente que la guerra es absurda. Precisamente el seguir comerciando llega a ver que la guerra es absurda. Claro, pero Miguel, yo siempre pensé, bueno, y la Unión Europea es un reflejo de que el comercio, la unión, impide las guerras, pero hemos visto en los últimos años y asistimos a que muchos lugares comercian y al final después se canean entre ellos. Sí, pero si son un poco sensatos, dan cuenta que se hacen daño múltiple. Imagine, por ejemplo, una guerra de España y Francia, ¿no? No es nada extraño, ya hubo unas cuantas en la historia, ¿vale? Es que una guerra que ahora venga a Francia y bombardee España. Bueno, está bombardeando España, pero está bombardeando muchas fábricas suyas. La ciudad donde vivo, que es Vigo, hay tiendas francesas, unas cuantas, grandes supermercados, varios. Hay una fábrica de automóviles que tiene capital francés. O sea, cualquier bombardeo está bombardeando sus propias industrias. Menudo negocio hacemos también. Aparte, estás arruinando a tu propio cliente. Es que es una cosa que se ve absurda. Ya lo decía yo Norman Angell hace mucho tiempo. Un libro que se llama La Gran Ilusión. Explicaba esta lógica. Bueno, pero seguimos a veces con la política, tiene una lógica distinta, tiene una lógica mercantilista, parece que así hacemos mucho daño y también nos hacemos daño a nosotros. Cuidado, cuando nos hacemos daño a nosotros, también perjudicamos nuestro esfuerzo bélico o nuestra capacidad de defensa, porque tenemos menos dinero para gastar y nos empobrecemos. Sí, sin duda. Yo a veces escribí hace tiempo un paper, un pequeño artículo, criticando la lógica económica del proteccionismo. A mí me gusta mucho la geopolítica, como usted.
Yo veo que la lógica económica que subyace en el discurso geopolítico es una lógica errada. Eso de los recursos y para mí, estas cosas todas así, ¿no? Y... Claro, que es cierto, porque es mejor buscar siempre unas especialidades en las economías, pero claro, en una guerra en la que tú antes podías tener cada nación, ¿no? Podemos decir que antes una nación media podía tener acceso a la artillería porque tenía todos los elementos para hacer la pólvora y el metal. Pero claro, en la guerra actual, en la que hace falta componentes, tierras raras, es más complicado, ¿no? Y yo creo que va detrás de esto el problema. Usted se acordará que en la Guerra Mundial había peleas en España, había disputas geopolíticas en España por el wolframio. Por el wolframio, sí, eran pocos países. Porque sin el wolframio, aunque tuviera los demás los cañones, no funcionaba. O sea, no funcionaba. La aleación del metal no era buena. Entonces, en Galicia, sí hubo en Asturias también, pero en Galicia hubo varias minas de wolfram. Sí. Se consideraba un recurso súper estratégico, pero no lo tenían ni los alemanes ni los franceses. Y lo vendíamos nosotros, sí. A los como la Primera Guerra Mundial, fue un gran negocio, se aprovechó, los españoles ganaron mucho dinero con aquella guerra. O sea, fue una época de prosperidad mientras duró la guerra en Europa, por desgracia, aunque esté mal decirlo. Precisamente si los otros se mataban, usted tenía un montón de metales críticos o tenía la forma de conseguirlos y se los vendían a los combatientes. Sí, ahí había el negocio de la España en la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues si los otros se matan, no te vas a matar tú también. Bueno, España nunca se metió en las guerras. Yo creo, tiene muchos defectos en nuestro país, pero nunca se metió en las guerras mundiales. Y creo que hizo bien. Sí. Las guerras que le afectaron a uno. Pues claro, tenemos esta geopolítica que tienes, lo que comentas, claro, la dinámica económica, ¿no? Del liberalismo y la globalización con sus cosas, porque no es una liberación absoluta, ¿no? Pero este neomercantilismo, ¿no? Activa cosas que antes, bueno, habíamos visto que los aranceles se iban eliminando, ¿no? Europa iba eliminando aranceles, a cambio se abrían mercados europeos también en otros lugares, pero entramos en Mercosur, justo, que ahí está claro. Incluso en todo hay sus lados positivos y negativos, ¿no, Miguel? Por un lado, en el Mercosur hay gente que dice la agricultura se ve perjudicada, pero otros dicen, espera, pero el sector del automóvil se ve beneficiado. Claro, al final es muy complejo. Claro que es complejo. A ver, obviamente cualquier mecanismo de competencia, pues hay sectores que no son beneficiados, pero en general tampoco creo que te inunden con carne. Es decir, la carne nuestra, por ejemplo, otros productos, primero que hay una cosa que es la distancia. Es decir, los productos que vienen de allí no vienen de al lado, tienen unos costes de transporte mayores. Pues la calidad no tiene por qué ser necesariamente la misma. En producto fresco, otra cosa no tienes para competir. No veo yo que sea... Puede ser que a algunos sectores concretos sea perjudicial, pero a otros les beneficia. Estábamos hace unos meses, como dice al principio de año, discutiendo, que Trump, o el año pasado, Trump, qué malo es que nos pone aranceles. Y veía yo en la televisión un montón de sectores económicos perjudicados por los aranceles y por el libre comercio. Y ahora al revés, ahora son buenos si nos afectan a nosotros. No tiene mucha lógica el discurso. O sea, por un lado, antes Trump era malísimo, ahora ponerle aranceles al Mercosur es buenísimo. No, será malo en los dos casos o será bueno en los dos casos. Pero habrá que discutirlo, ¿no? Sí, bueno, es verdad que a veces las cosas dependen de quién lo haga. Porque también la economía no hay una economía española. Yo critico mucho el nacionalismo metodológico. Es decir, como que España que tiene un interés. En España hay gente que exporta mucho, por ejemplo, y tiene interés, incluso en agricultura, que tiene interés, por ejemplo, en vender vino a Estados Unidos o las famosas y míticas olivas negras o aceites o cosas por el estilo. Y esos están interesados en que haya libre comercio. A lo mejor otros sectores agrarios pues pueden, como la carne o así, pueden ser perjudicados por competencia de otros países, pero no hay una España. Y si cierra, ganan unos, pero pierden otros. No es una cosa clara. Pero yo creo que nuestros sectores son perfectamente competitivos y pueden asumir la competencia de cualquier país del mundo. No tengo problema, no veo yo gran problema con eso. Ahora, a corto plazo, sí, algunos sectores pueden sufrir. Lo que pasa es que no se sabe exactamente cuáles y cuándo. Esa es la cuestión. Claro, después tenemos, por ejemplo, en el tema que dices que va por barrios. Esto es cierto que no hace mucho luchábamos por poner aranceles a los coches chinos. Sí. Que queríamos poner aranceles y después, claro, sí, es verdad que es todo muy complejo. Vamos a ver, si se da cuenta, es un absurdo. ¿Por qué traemos coches chinos eléctricos?
A ver, supuestamente coches chinos eléctricos porque hay una agenda verde, hay una agenda... Sí, forzada. Sí. Hay una, no, pero digamos que está bien. Queremos acabar con el cambio climático, queremos la agenda verde, queremos reducir emisiones de carbono. Muy bien, pues trae coches chinos. Así son baratos, antes se cambia el parque de automóviles y se reducen las emisiones de carbono, ¿no? Entonces lo ideal es traer muchos coches chinos muy baratos para que la gente pueda comprar esos coches y descarbonizar el parque. Pero como esos coches vienen de China y no se fabrican aquí, destruye la industria del automóvil. Pero vamos a ver, ¿qué es lo primero? ¿Por qué se hace la transición? Porque supuestamente emitimos mucho carbón, hacemos mucho daño y hacemos... Bueno, pues si eso es lo primero y principal y es un riesgo vital, que vengan todos los coches chinos del mundo. Así descarbonizamos, ¿no? Bueno, sí, es verdaderamente así. Claro, que lo principal no es descarbonizar. Si lo principal no es descarbonizar, ¿para qué hacer la transición? Porque, bueno, también las agendas se cambian y las agendas son de uno, después llega otro y dice, estaba mal hecho esto. Pero vamos a ver, si la transición es porque hay un clima, corre peligro y un montón de daños, ¿no? Y bien, lo puedo asumir, vamos a discutir, vamos a suponerlo, ¿vale? Bien. Cuantos coches chinos hayan más, mejor, porque son más baratos, así hasta el obrero puede comprarlos y todo el mundo deja el coche de combustión y coge el eléctrico. Si lo que quieres descarbonizar es el peligro número uno, ¿no? Sí. Si no es el peligro número uno, ¿para qué hacer la transición? Es que a lo mejor está el tema ahí. No, vamos a ver. Sí, que te entiendo perfectamente la reflexión. Sí, Miguel. Sí. No traigas tantos coches chinos porque no sé qué hacen. Pero vamos a ver, para destruir la industria, deja la industria que había antes, que era súper competitiva. Europa era súper competitiva en motores de combustión. Tenía los mejores motores del mundo. Bueno, los quieres cambiar. Entiéndelo. Entonces, trae cuántos coches chinos hay. Pues si el peligro es que se cambie el clima, que no te importa destruir la industria entera. Sí, o regálalos. Sí. Entonces, si te importa más la industria que el clima, es que el clima no es tan importante. Porque si el clima es más importante, tiene que traer cuantos más coches haya, mejor. ¿No? Sí, Miguel, perfectamente. Es igual que el cambio de la energía nuclear, que era a cerrar, a convertirla en no contaminante. Y ahora se dan cuenta de que nunca la tengan que haber cerrado. Pero no me es una hipocresía. Claro. En cuanto suben los precios del gas y con la guerra de Ucrania, empiezan los alemanes a quemar carbón. Claro, la energía verde, la energía nuclear de repente se convierte en verde. Pero vamos a ver, pero no era tan peligroso, ¿no? Entonces, dime que lo primero es la industria, lo otro secundario, entonces ya está. Pero no me vengas con cuentos. Porque si lo principal es el clima, la salud y tal, pues destruye toda la industria nuclear, destruye toda la industria del automóvil. Vivimos en una choza, pero estamos muy verdes y muy felices, ¿no? Sí, esa es la idea, ¿no? No es lo primero, pero si no es lo primero, ¿por qué haces este cambio? Sí. Eso es verdad, que ahora se habla menos, pero de ese empobrecimiento, que había una especie de planteamiento incluso de decrecimiento de las economías europeas y alrededor, como una medida para no contaminar, era algo muy llamativo que ahora ya no se habla ya. Bueno, eso son unas teorías, bueno, pero unos autores, Parrick y Jackson Hick, ¿cómo se llama? ¿No? Tim Jackson, había autores en España también, bueno, que promueven propuestas de decrecimiento diciendo que hay unos peligros climáticos, entonces hay que decrecer pues, para evitar esos problemas. Bueno, pues es una teoría, pero, y puede ser coherente, pero entonces que no te preocupe la industria, que no te preocupe nada, que no te preocupe el empobrecimiento, lo importante es decrecer y ya está. Decrecer es muy fácil, ¿eh? No es nada difícil. No, yo creo que es lo más fácil del mundo, más que crecer. Aunque quedemos todos en la cama 6 meses, no te preocupes que creces. Quedamos en la miseria todos. Sí. Facilísimo. Lo difícil es crecer. Es que requiere mucho más trabajo. Claro, y ahora, Miguel, en este mundo que se nos avecina, ¿no? Que es el mundo de las nuevas tecnologías, que al final hace falta el campo, hace falta todo esto, pero claro, se está hablando mucho de las nuevas tecnologías, en las que va a haber un cambio social grande, ¿no? Si se generaliza la robótica, la inteligencia artificial, claro, vamos a plantearnos muchas cosas, ¿no? Porque eso de quedarte en la cama 6 meses a lo mejor te obligan. No creo. No, quedarte en la cama, si me entiendes. No, ya te entiendo, pero no creo que pase eso. De momento no. O sea, pues no sé en el futuro. Estos miedos tecnológicos, otros miedos ya existieron siempre. Cuando apareció la máquina de vapor, cuando apareció la electricidad,
cuando aparecieron los computadores. Cualquier cambio tecnológico genera el miedo en que puede desaparecer todo nuestro mundo y aparecer un nuevo. Y es cierto que muchas cosas desaparecerán, que para que no sabemos exactamente cuáles, ni quién va a ser. Por ejemplo, estas revoluciones modernas que está viendo ahora de la IA y así, quien va a perjudicar más es a los sectores más cualificados y probablemente a los más relacionados con la informática. Probablemente los trabajadores de cuello azul, trabajadores manuales, etcétera, no sean los que más sufran, por lo menos a corto plazo, con estas reformas. O sea, con la IA solo no, ya con la robótica es otra cosa. La IA programa, pero la IA no sube un andamio. No, pues no. El robot sí, la IA no. Dicen cuando vengan los robots, primero, tiene que haber fábricas para construir los robots y tiene que abaratarse lo suficiente para compensar. Y para fabricar una fábrica de robots requiere mucho dinero. De momento no sé si lo hay aún. Para fabricar estos bienes a gran escala. Están diciendo de robots, cosas por el estilo. Puede ser que los haya, pero de momento es más fácil que programen mejor que la máquina. O sea, es más fácil que un robot programe que a que te suba un andamio o que te cuide un enfermo. O sea, enfermeros, etcétera, por el estilo, no creo que tengan grandes problemas. De momento, o cocineros, o camareros, o cosas por el estilo, de momento no tienen tanto problema. No, es verdad que los informáticos están en... No, es que son ellos, sí, ellos crearon estas cosas, bueno, pues ahora que asuman las consecuencias. Es decir, no. Sí, habrá uno que haga el trabajo de 10, porque yo ya... No, es que el problema es que muchas máquinas ya programan muy bien. Sí. Y yo ya probé hacer incluso una app, hazme una app, y me la diseñó. Es que ahí está la cuestión. Claro. Crear un artefacto, pero esta vez no le afecta a otros, les afecta a los que lo crearon. Sí. Al final después se reducirá a abogados, reducirá también profesiones que son bastante burocráticas y repetibles. ¿Qué consiste? ¿No? No sé si usted quiere que lo juzgue una máquina. Bueno, en China lo están haciendo en unos juicios, no es una máquina, es una especie de juicio, no sé si lo conoces, que para ciertas multas te lo hacen por teléfono el juicio. No, pues, y con había que el Watson que tenía todas las sentencias y toda la dictación, la sentencia del sol. Eso ya lo pueden hacer o ya lo están haciendo. Le metes todas las sentencias allí, lo alimentas y ya te haces sentencias con toda la jurisprudencia que hay. ¿Vale? Pero hay que comprobarlo. No sé si nos haría mucha gracia que nos juzgara una máquina. Sí. Pues este cambio está ahí. Y después, claro, el tema de la globalización, la guerra contra la globalización, al final tiene que ver también con la lucha eterna, ¿no? Entre intervencionismo y libertad de mercado, ¿no? Al final es lo mismo, porque estamos ahí hablando... El problema de Trump es que yo creo que uso los aranceles no tanto para reducir la globalización, que repito que es imposible a día de hoy eliminarla, sino como un medio de recaudación fiscal. O sea, usó el impuesto, bueno, como se usaba antiguamente, los impuestos al comercio internacional, los impuestos arancelarios, eran impuestos para recaudar. O sea, no eran impuestos solo para, aparte que protegía algunas industrias, etcétera, también recaudaban mucho dinero. Es que el problema es que los impuestos arancelarios americanos ahora recaudan tanto que es muy difícil para el gobierno americano renunciar a ellos. Claro, es que yo oí que para ellos es una forma casi de recaudación que va a quitar ellos, o sea, Trump, cuando empezó todo esto de la guerra política, al final se le escapó cuando dijo que, bueno, que claro, que puede ser la forma que él había prometido de reducir el IRPF, el impuesto a renta. Sí, y el IRPF por impuestos, pero acá, primero, quien lo paga al final, el impuesto a la renta, lo paga el americano. Primero lo paga la industria importadora americana. ¿No? Que piensa que el importador es una persona que importa cosas, por ejemplo, una persona que importa vinos, una persona que importa aceitunas, o que importa aceite, un tendero, etc. Al final paga él y después, si puede, se lo repercute al consumidor. Pero es un impuesto que acaban pagándose en Estados Unidos. No, el impuesto no lo paga el extranjero, lo paga Estados Unidos. Y al final es una forma de recaudar. Y con eso dice que baja impuestos en otros sectores. Esa es su idea. O impuestos a las empresas, así, que era su idea. Y recaudar la diferencia con impuestos, digamos, al consumo, pero al consumo de bienes extranjeros. Claro, que también tiene que hacer tu industria. Tuvo que levantárselo al café, porque el café Estados Unidos no tiene, pero subía muchísimo café. A las bananas, a productos de alimentación, porque muchos precios los subieron en las tiendas. ¿No? Y al final, claro, la gente le protestaba que tenía que comprar muchas cosas fuera, que eran de fuera, porque muchas cosas son de fuera. Todos tenemos cosas de fuera. La buena parte
nuestros vestidos, de nuestras cosas, vienen de fuera. A día de hoy es casi imposible renunciar a eso. No podríamos vivir sin los bienes que vienen de fuera. O sea, podríamos vivir, pero como vivían nuestros antepasados, en una miseria. Sí. No, sería volver a una autarquía. No, es que, a ver, es verdad que lo vimos. A ver, yo también entiendo que en algunas cosas, en la lección de la pandemia, se descubrió que había cosas, claro, que dependíamos tanto del exterior que nos hacía débiles. Y se llegó a aquello de tratar de volver la industria, instalaron fábricas de mascarillas en España, pero cerraron todas. Porque al final... Al final, primero, a día de hoy no trata de mascarillas. Claro. Por Dios. Segundo, que las mascarillas en España, si se fabricaban fuera, porque aquí son más caras. Claro. Son más caras, vas a comprarlas, pues no te las compran, prefieren comprar a China. Claro, pero eso es otra cosa que mucha gente habla de esto, pero después cuando hay un producto por €1 y otro por €1.50, la gente va por el de euro. Bueno, normal, porque es normal. Claro, sí. Es normal porque si tú compras el de 1,50 te quedas sin otras cosas. Tú tienes 100 euros para gastar. Si tú gastas 50 céntimos de mascarilla, tienes menos 50 céntimos para comprar aceitunas. No, la renta disponible es la que tienes, eso es cierto. Claro, pero a lo mejor castigas a las aceitunas o compras aceite de girasol en vez de oliva o compras otra cosa. Claro, al final tienes que sacarlo de alguna parte. Por tus mascarillas. Entonces, al final renuncias a las mascarillas o renuncias a otra cosa. Si tienes una mascarilla igual de buena, más barata, lo normal, lo lógico. Y lo que se debe hacer es comprarla más barata, a igualdad de calidad, obviamente. Sí, claro. Ahí el tema va siempre la igualdad de los dos productos. Ahora es que el comercio, es con estas guerras de las materias primas. Las materias primas, vamos a ver, si yo tengo dinero, una industria o un país tiene dinero, no le faltan materias primas. Las compras donde están y punto. Bueno. ¿Para qué tienes que tenerlas tú? No, lo único porque alguien te diga no te las vendo, entonces ahí tenéis el problema. Realmente, pues, un cliente que pierdes, menudo negocio haces. O sea, tengo una cosa y no la vendo. Como yo tengo una tienda, no la quiero vender, no te lo vendo, muy bien, pues no me lo No, vendas. pero lo que tiene miedo Estados Unidos es que, claro, al final le vendan el producto elaborado completo y su industria se muera. Es decir, eso hubo una política en China, decir, no te vendo las materias primas refinadas, sino te vendo ya elaborado. Vamos a ver, te lo vende a cambio de qué. Ahora es la ley de Shea, ¿no? Aquí se olvidan las cosas. Si yo compro una cosa al chino, o que sea el producto acabado, es porque el chino tiene, yo tengo algo que el chino quiere, si no, no me la vende. No, claro. ¿No? ¿Y qué le vendo yo al chino? Pues le vendo cosas que el chino no tiene. O el chino me regala las cosas. Me da el producto acabado, ¿vale? ¿Pero a cambio de qué? Claro, ahí, Miguel, claro, ahí entra la obsesión que tenía Trump con las balanzas comerciales. De caso es absurdo. Las balanzas comerciales siempre tienen que estar equilibradas, las tres, para que solo se fijen en la balanza comercial. Eso se lo fijo eso. Cuenta eso y explica un poco, porque claro, él cuando hablaba con Europa se olvidaba de los servicios, que también cuenta. Claro. No, la balanza de servicios y la balanza de capitales, son tres balanzas. Es decir, no es una balanza solo. Yo tengo 100 euros, ¿vale? Y yo voy a comprar, yo que sé, al bar. Y después compro aceitunas, y después compro jamón, compro cosas, ¿vale? Yo le compro aceitunas al señor, le compro jamón a otro, pero ellos no compran mis clases. Yo con todos esos tengo un déficit. Es decir, ¿no? Yo le compro a ellos, pero ellos no me compran mis clases. Pero a lo mejor un señor me compra mis clases y yo no le compro sus cosas. Ese es el comercio así. O sea, yo tengo que vender un bien, un servicio que valga para alguien. O sea, una clase, sea una rueda, un neumático, unos tornillos, lo que sea. Yo vendo algo. No sé algo que me dan, yo compro cosas, pero al final estoy cambiando mi trabajo por cosas. Y si el chino me vende el producto acabado, es porque el chino tiene... Yo tengo algo que quiere el chino, si no, el chino me lo está regalando, ¿no? Claro, sí. Y preguntas, yo le digo, ¿de dónde saco yo los dólares? ¿Por qué mis dólares tienen valor? ¿O mis euros tienen valor? Porque el chino con sus euros puede comprar cosas en Europa. Sí, claro, sí. O sea, yo produzco, por ejemplo, una cosa que le gusta a los chinos. Por ejemplo, los chinos importan mucho lujo, por ejemplo, ¿no? Yo soy un productor de, yo qué sé, de ropa de marca. ¿De bolsos? ¿Qué? De bolsos de marca. De estas marcas buenas que tiene Europa. ¿Vale? Bueno, pues el chino produce, yo qué sé, todas estas cosas que produce, pues chips, produce cosas, yo lo cambio de bolsos. Pero yo mis euros los obtengo, yo fabrico cosiendo en un bolso, a cambio de él me dan euros
y con esos euros compro cosas al chino, pero estoy cambiando un bolso por cosas de los chinos, a través de muchos cambios y recambios y vueltas. Es lo que no se ve. No, es que el día que se deje de hacer eso en las economías a nivel local, a nivel regional o mundial, se muere el mundo. Es decir, la economía es el flujo del dinero, ¿no? El flujo circular, se tiene que mover la economía. Redúcelo al absurdo, como hacía Henry George, ¿no? Que vale, pues el R3 también será bueno que yo no le compre a los asturianos, o que el asturiano no me compre a mí, porque la balanza comercial Claro. y Galicia es así, pero cuidado, entre Gijón y Oviedo también. Por supuesto. No quiero decir que también yo Sí, claro. Trabajo en Santiago y el dinero que gano lo voy a gastar en Vigo, o lo gasto en Amis, no que está al lado de Santiago. ¡Oh, qué ladrón! Pues sacas el dinero de Santiago, sí, saco el dinero de Santiago, yo trabajo, me dan dinero y luego lo gasto en otro sitio, y viceversa, ¿no? Sí. El R3 pone barreras a todo, que todo sea beneficioso, ¿no? Prohíbeme comprar a mí en otro barrio de Vigo, que te prohíben a ti comprar en Gijón, por ejemplo. O sea, ¿dónde estás tú ahora? Yo en Oviedo. Pues bueno, pues en Oviedo, si vas a Gijón a tomar un marisco, una cosa así, no, ya estás sacando el dinero. No, yo voy con el bocadillo para no hacer gasto. Ya. Vas allí al museo. Y me siento a ver los barcos pasar. Sí, pues estás sacando el dinero de Oviedo. Claro, sí. ¿No? Sí, claro, evidente. Digo que son estas leyendas, las crearon los mercantilistas en el siglo XVI, en España. Este Sancho de Moncada, Thomas Moon, toda esta gente crearon estas doctrinas todas, Colbert, de que el comercio, esta cosa así, ¿no? Pero si fijas, es un absurdo, porque por la ley de Say yo solo puedo comprar lo que producí. Yo produzco algo y es ese algo que produzco que cambio por producto de otros sitios. Repito, no hay yo a veces veo este bloqueo cuando era aquello de independencia, bloqueo al cava catalán, ¿no? Pero hasta que se dieron cuenta que el cava era solo una parte de la producción, que las botellas venían de otras zonas de España, el corcho venía de Extremadura, que al final, sancionando al cava catalán, se estaban pegando un tiro también a ellos. Un tiro en el pie, que decía, ¿no? Bueno, sí. Pero algo miedo hubo porque se montaron unas de cava en Extremadura también, es una cosa rara ahí. Ya, pero aún así, no es solo el cava. Todo está vinculado. O sea, el cristal, es el corcho, son los fertilizantes, son pues todas estas cosas que por ejemplo, Miguel, fertilizantes, nadie habla de ellos, pero uno de los mayores problemas que se está planteando con la crisis de Hormuz es los fertilizantes por el gas. Sí, necesita gas, sí. Ya pasó con Ucrania. Lo que pasa es que suben de precio, solamente afecta a determinadas producciones agrarias, está claro. Es decir, que no hay un producto solo que se produzca todo en una parte. La total internacional, que normalmente cuando quieres atacar algo, condenar algo, sancionar algo, te estás sancionando a ti mismo también. Sí, no, es que es así. Aquella crisis del cava se quejaban los extremeños porque el corcho venía de Extremadura. Y si boicoteabas, también boicoteabas a ellos. Y muchas otras cosas también. No es un mundo cerrado como antes, ¿no? Antes simplemente bien. Ni siquiera antes, ¿no? Pero a día de hoy es casi imposible. No, porque antes no había tanta conexión. De hecho, un ser humano podía vivir toda su vida en un valle y no salir de ahí. Claro. Hasta no hace mucho, yo creo que hasta hace 100 años, mucha gente moría casi en el entorno de la nación. Yo leí una vez que la mayor parte de las personas no se movían, creo que 8 kilómetros luego de su casa, porque era la distancia de ir andando en el día. Sí. Y a partir de hecho, la mayor parte de la gente se casaba pues, en esa distancia, lo cual es normal, porque antes no había coches. 8 kilómetros es una distancia considerable. No, sí. Y además sin buenas comunicaciones. Entonces, normalmente la gente pues sí, se conocía en las fiestas de la zona y no salía de ahí. Sí. No, eso mis padres que eran mayores, Miguel, mi padre me contaba que a veces para ir a la romería iban desde Mieres a Oviedo andando, que son 25 kilómetros y volvían de noche. Pero eso no era normal. No era normal, claro, pero os digo, no. Pero el radio de conocimiento de las personas era este. No había mucha más distancia. Pero a día de hoy esto cambió. Pero no solo por la distancia de transporte físico. Nosotros estamos hablando, nosotros no estamos a mucha distancia, pero estamos hablando, viéndonos y comunicándonos y transmitiendo información con herramientas que no podríamos tener si no fuera por esta división del trabajo mundial que hay. Estos cacharros que usamos nosotros para hablar, ¿dónde están hechos? Pues en todos los lugares del mundo.
Por eso. Sí, estaríamos muy bien, pero pensamos que estaríamos muy bien sancionando a los chinos, pero no tendríamos la mitad de las cosas que tenemos. No, lo que podrías tener sería más caros, porque, a ver, empresas Mucho más europeas caro. Philips Eso, hacía en su momento electrónica y marchó. porque era más cara Claro, y sí, sí, muchas sí. cosas seguramente ya no sabemos cómo se hacen o tardaríamos en aprender de nuevo. Porque No, es habría que que yo creo comprar que tendríamos que aprender de nuevo. Yo creo que se nos de olvidó. nuevo, habría que hacer una fábrica para hacerlos y que fueran de la misma calidad que lo que tenemos ahora, que está por ver también. Sí, sí, Entonces no es tan es el tema. Pero repito, pensamos que los chinos no nos compran nada, los chinos nos compran un montón de cosas. Sí, sí, eso viendo el mapa de complejidad económica se ve esos movimientos muy bien. Compra. Sí, sí. Pero claro, es verdad que el problema de este neomercantilismo al final es como la acumulación de la plata, ¿no? Que se hacía en el mercantilismo tradicional. Ahora es la acumulación de divisas, ¿no? No perder divisas. Y hablando de divisas, está la lucha interna esta, ¿no? Del dólar, de los BRICS contra el dólar. Siempre la hubo. Bueno, siempre la hubo desde que hay moneda fiat. Es decir, antiguamente era el oro, entonces el oro era una moneda mundial, por definición. Usted iba con una moneda de oro a cualquier sitio del mundo, aunque fuera con una moneda española, una moneda china, una moneda de fuera, se la cogían en cualquier parte. Si el oro era bueno, se lo cogían en cualquier parte. ¿Qué pasa? Ahora la moneda es política, es una moneda creada por los estados. Entonces, claro, los estados, si tienen una moneda poderosa, tienen una especie de señoreaje. Los Jacques Rueff y De Gaulle hablaban del privilegio exorbitante. Por ejemplo, el dólar tiene un privilegio exorbitante sobre las demás monedas, que es la moneda que opera el comercio mundial. Y eso les da unas ventajas muy grandes. Aparte que ellos pueden pagar la deuda que tengan simplemente emitiendo más billetes, cosa que los demás países no pueden. Entonces es un privilegio. Dicen que es un privilegio. Yo leo escritos y así, hay gente que dice, algunos teóricos dicen que, no sé, se puede discutir, que buena parte de las guerras son por mantener el estatus del dólar como moneda de referencia, como moneda de comercio mundial. Pues pasó con Libia cuando se quiso pasar al oro, pues también la atacaron. Saddam Hussein cuando quiso aceptar los euros, creo que eran los euros como pago, también fue cuando la atacaron. Ahora, por ejemplo, Irán también quería empezar a usar otras monedas para pagar el petróleo y decir que lo atacaron por eso. No sé si es muy conspiranoico esto, pero desde luego el dólar lo defiende. Y bueno, la lucha es su herramienta. Bueno, no es para tanto, dice H. Green en Privilegio Exorbitante, que tampoco es para tanto. Pero desde luego es un beneficio que tiene de tener su moneda a nivel mundial y escriturar la deuda en su moneda. Y hablando de monedas, el Bitcoin y las monedas estas virtuales, ¿llegarán a mantenerse o al final es eso que estamos viendo, la caída del Bitcoin, o es una caída para volver a subir y hacer negocio otros? No lo sé. El Bitcoin lo que tiene el Bitcoin es una moneda que tiene una cantidad determinada, o sea que no se puede incrementar artificialmente la cantidad de Bitcoin, por tanto no es previsible que se devalúe ni que se tal. Pero el problema del Bitcoin no es ese, el problema del Bitcoin es que se creen otras monedas virtuales. El Ethereum, ahora los Dogecoins, hay muchas monedas virtuales y no es lógicamente imposible que se pueda diseñar una moneda virtual que tenga características mejores que las del Bitcoin. Entonces el Bitcoin podría perder valor, pero claro, no por devaluación, no porque pierda valor, no porque se haga una inflación de bitcoins que no se puede hacer, sino porque se descubra técnicamente, de momento no lo hay, se descubra técnicamente otra moneda virtual que tenga virtudes mejores que el bitcoin. Hipotéticamente, ¿eh? Pero claro, la pregunta pero la pregunta, ¿cuál es el valor del Bitcoin? Es decir, el valor intrínseco ninguno, es el valor que da el mercado, ¿no? Que da el mercado, de él, sí. O sea, no hay nada, claro, es que no hay nada detrás. No es el oro, lo bueno que tenía la plata es que el oro y la plata valen aunque no se usen como moneda. Eso. Porque tienen uso. La plata y el oro tienen uso industrial, por ejemplo, para determinadas industrias. Incluso el oro se usa a veces como cableado. La plata se usaba antes para la fotografía, pero tiene usos industriales. O si no, se usa para joyería o para otro tipo de cosas. El Bitcoin se discute si tiene un valor subyacente o no. Es un debate que no me quiero meter en él, pero es un debate teórico. Pero yo no veo el problema en el Bitcoin. El problema es que pueden aparecer otras monedas que no sea el Bitcoin. El Ethereum, por ejemplo, que está por ahí. Yo creo que es peor el Ethereum que o sea, pienso, pero es un debate. Ya el mercado decidirá.
Usted puede crear mañana una moneda virtual. Sí, bueno, gente que la creó. Incluso Trump creó una. Si la hace mejor o tiene unas características que la hagan mejor que el Bitcoin, hipotéticamente, pues igual triunfa la subida del Bitcoin y se le evalúa. Sí. Pero no se le evalúa porque hay inflación, sino porque aparece una solución técnica mejor. Algunos se quejan de que el Bitcoin, por ejemplo, es muy lento a la hora de pagar. Porque requiere de verificación de bloques, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues una moneda que sea más rápida, que admita mayor transacción, lo que fuera, hipotéticamente. Pero de momento son monedas, bueno, que tienen su función, sustituyen al... Digamos que son monedas que no son estatales, y que el Estado no las puede manipular. Y esa es la ventaja que tienen. Y están, digamos, determinada su cantidad y calidad. O sea, no puede crear mañana una cantidad enorme de bitcoins, porque no puede verlos. Sí, porque salen de operaciones matemáticas, ¿no? De unos datos. Sí, tiene que minarlos. Sí. O sea, y eso también es buena lógica, porque si usted quiere más oro, tiene que minarlo. Sí, tienes que trabajar para encontrarlo. Tienes que trabajar para conseguir el oro. A diferencia del dinero normal que usamos ahora, que no hay que trabajarlo. Va al Banco Central, el jefe de allí le da el botón, le mete y ya entra. O sea, no hay que hacer nada. El dinero que usamos nosotros es virtual. No tiene ningún coste hacerlo. No hay que minar nada. Es que la señora Lagarde mañana firme y de repente le mete tantos miles de millones de dinero en las cuentas de los bancos a cambio de cualquier cosa. Sí. No, eso es verdad. El tema es que se controla de alguna manera la impresión para que no haya inflación, porque al día siguiente hay inflación. Sí, pero bueno, ese es el límite que tienen. Pero digamos que crear dinero no les tiene coste ninguno. No, es una máquina de imprimir billetes. Máquina es, son apuntes electrónicos. Sí. Casi todos ellos. Pues, hay un porcentaje de dinero en papel. Volví al debate hace poco con los BRICS, que querían hacer su moneda, el BRIC, que ya no se habla de ello, que la querían hacer una mezcla de moneda vinculada a monedas de Rusia, China, al oro y a las monedas electrónicas. Una cosa rara para que tuviese un valor. Hacer una mezcla. ¿Qué pasa con esas monedas, en la moneda BRIC? Que son países muy disímiles. O sea, los países BRIC son países muy disímiles. Está Brasil, está China, está la India, Rusia, está Sudáfrica, está Rusia, después creo que quería meter Etiopía, y algunos temen que todos vayan a aprovecharse de los chinos. Como tienen la moneda entre ellas de las más solventes, todos temen que al final acaba pagando el pato China, y China tampoco le hace mucha gracia. O sea, es muy difícil coordinar monedas tan distintas. Sí, claro, porque la que tiraría de ahí sería China. Claro, y los demás como que... Es un debate que leí, que es muy difícil integrar todo eso. La idea está ahí, pero de momento eso no cuaja, porque hay que poner unas reservas allí, y después, claro, ¿quién gestiona todo aquello? Claro, o sea, quien pongo el peso de la moneda soy yo, y son todos a mangonearme allí a decidir. No, si pongo yo la moneda, mando yo, ¿no? Pues sí, es lo que hay. ¿Y quién tiene más? Yo. Claro, no, tienen problemas de coordinación, son economías muy disímiles y con un funcionamiento muy distinto. Entonces, integrarlas con una moneda de este estilo es muy difícil. No, y que no haga daño a una economía lo que es bueno para otras. No había ese problema, había de plata para todos, no había una moneda mejor que las otras, todos usaban la misma. Bueno, eso sí. Desde que la moneda es estatal, pues sí que tiene relevancia que tenga la moneda. Pues como tienes que madrugar mucho, vamos a ver alguna pregunta del público. Sí. Gracias. Opinión de otro titán de Antonio Escotado y si ha leído su obra, Los enemigos del comercio. Otra pregunta. ¿Encuentra usted si el anarquismo es incompatible con los valores de Occidente? Gracias. No, a ver, yo primero a Escotado sí que lo leí. Además, tuve hace poco una conferencia de homenaje y hablamos de su obra. Sí, la leí. Yo leí creo que casi todo. Es muy interesante. A mí me gusta mucho un libro que se llama Caos y Orden. Si que me hizo la pregunta le gustan estas cosas, aparte de Los enemigos del comercio y otros libros que tiene, yo me gusta mucho Caos y Orden. Y la pregunta de la anarquía, ¿qué es? Bueno, la anarquía tiene una visión... La anarquía está presente en todas partes. La anarquía estricta. En sentido, una empresa es anárquica, el mercado es anárquico, una iglesia es anárquica, cualquier relación, digamos, humana, de amistad o de pareja, en principio es anárquica. O sea, no es contra el Occidente. El propio Occidente, cuanto mejor le fue cuanto más anárquico es el sentido de que, por ejemplo, Europa nunca estuvo unida.
Jamás estuvo unida. Y yo creo que el éxito de Europa es no haber estado unida nunca. De hecho, ahora que está más unida que nunca, no es precisamente cuando mejor le va, digamos, de forma comparada, a escala mundial. O sea, cuáles fueron los logros de los 30 años que llevamos de Unión Europea, ¿no? Entonces, hubo una época en la que Europa era anárquica también. De que bueno, lo explica, por ejemplo, Eric Jones o otros autores en el Milagro Europeo, un que también recomiendo mucho. Europa llegó a tener casi 600, 500 unidades políticas que operaban casi de una forma anárquica. Fue una época de gran prosperidad, es cuando apareció el capitalismo, cuando empezaron a desarrollarse los grandes valores culturales del Occidente. Yo creo que sí que está muy, muy incorporado. O sea, el anarquismo político, sí, entre estados, por ejemplo, que fue probablemente la sociedad, el tiempo más anárquico de la historia reciente, ese tipo de fragmentación europea. O sea, que es un tema que daría mucho tiempo desarrollar, pero sí, yo no creo que sea para nada. Incluso pero China también. ¿Anarquismo o humanismo? Es decir, más el ser humano individual por encima del... No nace de esa cultura anárquica, nace de las ciudades-estado italianas. No, por eso me refiero, la libertad del individuo frente al Estado, ¿no? Es decir, claro, no, y que hubiera muchos estados, para que la persona pudiera ser libre. Si hay muchos estados, usted puede marchar de un estado al otro, sin problema ninguno. Y por eso es muy difícil la censura. Piensa en Leonardo, o cualquier autor del Renacimiento, el Dante. Pues Leonardo estaba en un reino, un principado, en Siena, en Pisa, en Génova, en cualquier sitio de eso, estaba allí. A lo mejor se peleaba más con el rey, andaba 500 metros y ya se cambiaba. Y toda su vida fue así, cambiando de un sitio a otro, pero cuidado, sin cambiar de cultura. Sí, claro. Es una cultura, sí. Claro, el tema, claro, cuando hablamos de anarquía, muchas veces se hace la idea a Bakunin, ¿no? Es decir, esa orientada más a la izquierda, pero claro, también está la anarquía, lo que se llama el anarcocapitalismo, ¿no? Que es el primer anarquismo, yo creo que es el anarquismo americano, era un anarquismo individualista, no era un anarquismo colectivista. El anarquismo de Bakunin o de Kropotkin o de Malatesta, ¿no? O de Eliseo Reclus, o del anarquismo hispano, es un cruce del anarquismo americano con el socialismo. Y creo que es difícil compatibilizar ambos. Para mí es muy difícil compatibilizar ambos. Sí. ¿Cómo ve el profesor Bastos el tema de Cuba? ¿Estamos cerca del fin de la dictadura? Un saludo de un cubano libertario residente en Cataluña y profundamente admirador del profesor. Está cerca. Es que el socialismo es, ya no sé hablar, aquí no hablo muchas veces, ¿no? Pero el socialismo es un sistema que no puede sostenerse, que no puede calcular y se derrumba. Tardará más o tardará menos, pero es un sistema que se va a derrumbar. Ahora es que fue el bloqueo de Estados Unidos. Petróleo, sí. No. A ver, el petróleo, lo que pasa es que Venezuela se lo regalaba o se lo daba, ¿no? Y ahora supongo que tendrá que pagarlo, porque y lo que quiero es que Cuba no tiene dinero para pagar el petróleo. No creo que lo bloqueen. Yo creo que se va un barco chino lleno de petróleo, no creo que los yaquis le hagan nada. No, un chino no, ya te digo yo que no. No. Entonces, el que pasa es que no puede pagarlo, simplemente. No, de hecho ya había apagones hace un año, no es solamente por esto. No, por eso. Yo sé que yo sigo un tema y hace años que hay apagones, no son los tres bloqueos. Simplemente es una economía tan arruinada que no tiene forma de funcionar. Entonces, al final acabará. Lo que pasa es que el problema es, mire lo que dejó, de ser un país que tenía la renta de Italia en el año 58, mire cómo lo dejó. Sí, sí. Donde emigraban los españoles en los años 50. Sí. Migraban allí. Y los gallegos, por ejemplo, que venían también en Asturias, aquellos indianos, pero que volvían de Cuba. Eran casi todos cubanos, más que mexicanos. Sí. Volvían con unas cosas que ni se soñaban, con unos coches, tenían televisión en color cuando nadie la tenía, cosas por era un país relativamente avanzado, de renta alta. Entonces, mira cómo lo dejaron. Bueno, sí, luego es que el socialismo es lo que tiene, no va a cambiar. Es un sistema que es así, que no puede funcionar. La gente se empeña en que sí, no puede. Cuba funcionó subvencionada por la Unión Soviética, que le compraban el azúcar a varias veces el precio. Tenía una especie de subvenciones de precio porque Cuba era un arma geopolítica. Tenía como un peón en América Latina. Entonces, le interesaba tener a los rusos. Y todos los subvencionaban, pero cuando quedaron los rusos fue el periodo especial. Aquello fue una caída
tremenda. De hecho, cuando los teóricos del colapso estudian estas cosas, los de crecimiento, estudian Cuba en ese periodo, como una economía que operaba porque estaba subvencionada, se derrumba en pocos meses y pasan un montón de penurias, necesidades y cómo se adaptaron. Y ahora creo que aún es peor que en el periodo especial. Sí, sí. Pero bueno, aquí, que fuera pacífico, eso sí. O sea, que no fuera con intervención militar. Porque cuando caiga Cuba, en la transición del socialismo al capitalismo es dolorosa. O sea, no es una cosa que sea fácil. O sea, y hay una temporada que se va a pasar mal. Entonces el temor es que, como se pase mal, que le echen la culpa al gringo de que se pase mal. Pero que sepan que esto no se pasa o sea, no es un proceso fácil. No. El ejemplo típico es el de Polonia. Me pasó 2 años bien fastidiados. Porque hay que reajustar todo. Claro, la tentación es aún echarían de menos que bien se vivía con Fidel y ahora vienen estos gringos y esta miseria preocupada de los gringos. Si caigan solos. Y por eso no soy partidario de empujarlo desde fuera, digamos. No, sí, es más adecuado por lo que va a venir después, sí, es cierto. Sí. No, porque además la moral es distinta. Sí. Y ahora tenemos que salir para adelante. Si no, le echan la culpa de todo a los demás. De que fueron los gringos que echaron esto, ahora que lo arreglen ellos, no, pues. Cuidado, va a salir adelante, le digo a su amigo. Todos los países más o menos salieron de Europa, todos salieron adelante, están mejor que antes. Polonia no se acaba de superar el renta per cápita. ¿Polonia no? Polonia, superior a España, sí, ahora. Eso es. Te entendí que no. Dije, no, Polonia está mucho mejor, ¿no? O sea, que nosotros. Pero Polonia es una miseria, ¿usted se acuerda? Sí, yo estuve en Polonia en el 2001 y en el 2012 y vi las diferencias, ¿eh? Y ahora ya está mejor que nosotros. Pero, y si voy ahora, mucho más. Checa también, Estonia, sí. Creo que Estonia también. ¿Y por qué? Nosotros estamos aquí, pero ellos sufrieron mucho al principio. Pero claro, como que limpiaron todo. Empezaron todo con una población bien preparada, bien entrenada. Yo creo que Cuba creo que no ahora, pero va a ser un éxito económico. Yo digo que eso va a ser un éxito económico. En cuanto liberen aquello va a ser. Ahora, se va a sufrir. Que no piensen que es así, llegar ya son como los Estados Unidos. Pero los pobres están sufriendo ya ahora. Es decir, no es como Polonia, que estaba más o menos ahí. Pero Polonia pasó unos inviernos sin carbón. Pero lo pasó después, ¿no? Al caer. Al caer, sí. Eso. No antes. Estos están antes, sí. No, ya están antes. Por eso. Claro, estos están como los rumanos, que estaban mal ya. Que no son precios, que están acostumbrados a que los precios sean tal, los precios se van a poner a precio mundial. Sí. Todos los precios de la comida van a ser a precio mundial, no van a ser a precio que tienen ahora. Claro, pero es que, por ejemplo, estuve mirando con el programa que hice por la tarde sobre Cuba, la pensión mínima te da para comprar 1 kilo de pollo al mes. Vale, pero es que esa pensión mínima va a ser la misma, pero a precios mundiales. Claro. Es que no van a poder comprar ni 1 kilo. Por eso digo que va a ser o tienes remesas de fuera o tienes una cosa, pero es muy pues digo que va a ser cualquier transición de este estilo bastante dura. Sí. Pues es bueno que tú vayas mentalizado, es decir, que bueno, vamos a sufrir, vamos a tragarnos esto, pero vamos a salir adelante, pero que sepan que va a ser duro. Aunque, cuidado, los efectos en relativamente poco tiempo se ven, ¿eh? Sí. Aparte, tiempo, perdón, dime, la última. No, acaba. No, es por ti, porque va a hacer preguntas. Me gusta estudiar el tema de transiciones. No son fáciles nunca. Y tienen costes. Y no sé si alguien querrá ayudarnos, porque el problema es que Cuba no sea lo que produce, que pueda vender. Pero bueno, supongo que el turismo y así, al principio tirará de las cosas. Sí, dijo Trump que era un lugar muy bonito para el turismo porque no había huracanes, no había muchos. Hay que tirar de eso al principio y después tirar de resto de la industria. Claro. Y la industria, a ver cómo se desarrolla, quién invierte, porque tiene que haber seguridad jurídica y seguridad. Y tiene que haber. Por eso digo que es importante que no haya una guerra, que no haya un conflicto. Por eso sería lo que acabaría con todo, por encima. Sí. Un saludo desde la Patagonia chilena y hablan de la urea, el combustible de la producción agrícola, que va a subir mucho los precios. Sí, claro. Tiene que ver con el gas. ¿El Estado puede llegar a sobrevivir al poder de las plataformas o las controlará? Se refiere a todas estas grandes empresas de Internet, todas estas empresas. No lo sé. A ver, pero yo no creo que las plataformas tengan poder como tal. Yo lo vi, miren, acaban de ver Elon Musk, ¿no?
Le dieron una patada y lo largaron. Punto. Sí, lo largaron de estar ahí con el hijo en cuello. Sí, el poder está en las armas, no está en el dinero. Es un viejo debate que tienen los romanos. Es decir, ¿qué es más importante, el oro o el hierro? Yo creo que es el hierro. Y mire, lo más, no soy el hombre más rico del mundo. Seguramente es una persona muy inteligente. Duró 3 meses. Y acabó bastante mal. Y todo su dinero no le valió de nada. Sí, yo acaba enfadado. Llega mañana un gobernante loco y acaba con ellos. Y acabó. Y al revés, no. Aunque parece que sí. Porque la leyenda es que esa plataforma, antes era la banca. La banca siempre tuvo la fama de tener mucho poder. De Gilferding, el capital financiero, se creó el mito marxista de que la banca es como un pulpo todopoderoso. Ahora ese mito, ya como se ve que no tiene tanta fuerza, se ve en la última crisis, ahora el pulpo todopoderoso son las plataformas. Tampoco. Siempre se buscan conspiraciones, se buscan ahí cosas. Sí, porque son muy ricos, parece que tienen mucho poder, pero no es así. El poder está en las armas. Nerón, cuando quería dinero, cogía un par de ricos y los mataba y les quitaba el dinero y ya estaba. Como ejemplo. No le valía de nada el dinero, no le valía de nada el dinero. Precisamente el dinero iba, se lo quitaba y punto. Sí. Hay una pregunta que hacen aquí que me parece interesante. ¿Qué opina de lo que ocurre en sociedades y estados donde hay control de Internet o no? ¿El control es incompatible con la libertad y la creación? Obviamente. Lo que pasa es que hay un debate al respecto. Por ejemplo, el Internet se puede apagar o por lo menos dificultar mucho. Pero uno conectarse a Starlink o una cosa así. Pero en Egipto, por ejemplo, cuando fueron las revoluciones, apagaban Internet y Dan apaga Internet. Pero en una sociedad moderna, si apaga Internet también se pega un tiro en el pie en el sentido que se arruina. Es decir, una sociedad moderna no puede funcionar sin Internet como no puede funcionar sin electricidad. O sea, muchas transacciones bancarias, un montón de reservas, de informaciones, cosas por el estilo, incluso el propio funcionamiento del Estado se ve disminuido. Puedes apagar unos días, muchos días el propio sistema te demanda que vuelva a funcionar. Entonces, cuando cortas Internet, te haces un daño terrible a ti mismo. Por eso no se generaliza la medida. Intentas controlar algo como hace China, con proxies pero aún así no es fácil, porque también los chinos lo burlan. Sí. Sí, no, eso es evidente. Es verdad que el sueño es crear una intranet, ¿no? Para que se puedan, digamos, los jefes operar fuera, pero que el pueblo se quede metido. Rusia, que está con esta plataforma nueva, el MAX, que obliga a todo el mundo a darse de alta, cierra Telegram, o ya está la opción iraní, que es desconectar el cable, ¿no? Desenchufar. Sí, no, pero eso tiene costes también para el gobierno. No, para ellos sí, claro, para controlar su propia comunicación. Claro, sí. Bueno. Pues la última es una invitación. ¿Se animaría el profesor a dar una conferencia en una Cuba libre? El profesor cambió mi visión del mundo hasta tal punto que tuve que crear un canal con sus audios. Se llama Free Cuba. Bueno, lo que pasa es que ir a Cuba, yo no viajo ni a Cuba ni a casi ningún sitio. No es por no ir, no sé. Tiene que estar muy tranquilo. Pero repito, yo casi no viajo. Viajo muy comprometido. Pero bueno, espero. Si estoy bien de salud, pues sí, sería un honor dar una conferencia en una Cuba libre. Pero no es una cosa que... Pero no es por no ir a una Cuba libre, es por no viajar. No soy... Ya estás en la terrina, ya. En la terrina ya voy viajando por el mundo. Bueno, sería todo un honor. Online, seguramente. Pues, Miguel, muchas gracias por venir. Espero que vengas pronto por aquí, a una hora más normal. Venimos a las 8 de la tarde, que sí. También hacemos programa. Claro, y gracias. Si quieres decir algo al público como despedida. Pues un saludo a todos ustedes y gracias por la amabilidad en escuchar. Pues muchas gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, Miguel. Y me despido de todos vosotros. Alguien preguntaba por aquí un libro para saber de economía. Miguel nos puede hablar mucho. Un día le invitamos a hablar de economía y que nos explique libros. Y yo os recomiendo este libro, Un mundo convulso, claves geopolíticas, en los que hablo de temas como las guerras arancelarias y muchas más cositas. Ahí lo tenéis, Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI. Mi libro, que está en todas las librerías. Hasta luego. Chao. Pues gracias a todos. Miguel tenía que marcharse, leer el libro y también acordaros de dar a me gusta, dejar un comentario, suscribiros y compartir en vuestras redes sociales para que más gente descubra Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy hablamos de economía con Miguel Anso Bastos, perdonad, y os invito a compartirlo para que llegue a más gente. Gracias a todos y hasta la próxima.